Regresamos a Argumentos, amigos. Seguimos conversando con Manuel Sutherland, economista. Hemos estado conversando de un tema que a todos interesa. Viene el 1 de mayo, la recuperación del poder adquisitivo. ¿Es posible? ¿Qué hace falta? Nos ha hablado del tema de la importancia de esas negociaciones y pareciera que están avanzando. Hemos visto pronunciamientos también de la comunidad internacional, de países vecinos y además cercanos al gobierno nacional, como el presidente de Colombia, que tiene una propuesta de paz política, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que también se ha ofrecido a acompañar ese proceso electoral. Además, esta semana presentes en nuestro país el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien también hablaba sobre las sanciones. Por ahí también tengo esa información. CPI iniciará investigación sobre sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Claro. Llegaron a unos acuerdos macro de cooperación conjunta y por el lado del gobierno de Venezuela solicitaban justamente que se inicie una investigación del daño que ha hecho las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Recogen allí las denuncias formuladas desde el año 2020 por el Estado venezolano y es parte de ese plan de trabajo acordado, así como el regreso aquí de la misión de la ONU. Bueno, son elementos que parecieran darnos pistas de que se está avanzando en un proceso de negociaciones muy amplio con diferentes factores. Claro, yo creo que es esencial y de hecho los conflictos más cruentos de la historia terminan siempre con las partes negociando y hablando. Ahora, mientras más se extiende el proceso de conflicto y de choque bélico, los daños sociales son más profundos, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela tiene una hermosa oportunidad de poder reunirse entre los factores de oposición, gobierno, también poder integrar a la comunidad académica, poder integrar a otros factores sindicales, gremiales, para buscar construir un proyecto de país. Porque en esos acuerdos normalmente está el tema de las elecciones como plato principal, del poder, el Inhabilitaciones, tema, presos todos estos políticos, elementos, pero el tema cuestiones económico, importantísimas. el tema educativo, el tema de salud, el tema social, o sea, todos estos temas que también, bueno, que tienen una gran importancia, Vital. no están siendo discutidos. Y tú hablas, bueno, incluir al sector académico, que bueno, es Claro. importante, incluir a todos los sectores en un gran diálogo, una gran mesa de trabajo para dar esas soluciones, pero esto todavía no pasa hasta que no superemos este tema de esos roces Claro, es políticos. que, por ejemplo, en mi tesis doctoral trabajé el caso de Bolivia y Uruguay. En el caso de Uruguay es un caso fascinante. El presidente Tabaré Vázquez, en su segundo mandato, en el Frente Amplio, entregó el poder a Luis Lacalle Pou tranquilamente. El Frente Amplio había hecho un gobierno extraordinario y muy bueno en cuestiones económicas, Sí. sociales, en beneficios, pero la gente dijo que quería cambiar y es normal, mucha gente entiende las necesidades de cambio y en las democracias la alternabilidad es una base fundamental para eso. El partido tradicional en Uruguay ganó, el Frente Amplio entregó el poder con total colaboración, total centralidad en la necesidad del plan de desarrollo para Uruguay. Un plan de desarrollo que está por arriba de las ideologías. Por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología, sustitución de energías que contaminen, limpieza de combustibles fósiles, muchas cosas son compartidas por gran parte del público y esas se pueden llevar a cabo independientemente de que tú seas rojo o amarillo. En Venezuela tenemos que educarnos en la paz, tenemos que educarnos en la tolerancia, tenemos que educarnos en la capacidad de entendernos. Hay que ver esto como un edificio donde Sí. vivimos todos y si hay personas que están haciéndole daño al edificio, todos nosotros dentro del edificio tenemos que ponernos de acuerdo para evitar eso Claro. y entender que la unión de nosotros nos puede llevar a tener un edificio mucho mejor. Bueno, y pasa porque lamentablemente, incluso dentro de factores de la oposición, no logran ponerse de acuerdo en cosas mínimas. Mucho egoísmo, mucho infantilismo y muchos rencores de facturas muy viejas. Y acusaciones de un lado y otro. En el Muy primer mal segmento hecho. teníamos a Marianela de Un Nuevo Tiempo y ella pues hablaba, ¿no?, del ataque que habrían sufrido una vez que Manuel Impresionante. inscribió su candidatura. Impresionante, un linchamiento mediático completamente absurdo. Había gente que decía que había pactos y que ellos habían oído los pactos y tú dices, pero tú oíste el pacto ese secreto.
bueno, no lo oí, pero lo deduzco y lo imagino por mi mente. Y yo, mira, Información extraoficial, porque además aumentan los fake news, informaciones por redes sociales sin inventan, fuente, fuente como dicen allí, imagina, fuente, dos puntos, en la plaza, o Times, sea, Times New Roman Arial. sí, a Es fuente una Arial 2. locura Ujú. y te lo aseguran y son como perseverantes en eso. Y tú dices, mira, vamos a calmarnos un poco, o sea, vamos a darnos una oportunidad para entendernos y buscar mejorar la situación que tenemos por encima de las ideas personales que cada quien porta. Ahora aquí también las elecciones se hicieron en un tiempo, digamos, récord o no acostumbrado, no son en diciembre como normalmente se Como espera, deberían, claro. pero también algunos analistas, especialistas aseguran que en el acuerdo de Barbados, en el marco pues de estos procesos de negociación, también querían llegar a este proceso lo más pronto posible para también lograr esa paz política o realizar este proceso electoral que fuera con todas las condiciones, digamos, que Claro. sean entendibles, que sean unas elecciones, como tú has dicho, competitivas, con la además compañía de los veedores internacionales, que de hecho ya se encuentran 5 organizaciones en nuestro país, todos estos elementos que puedan garantizar un proceso que se lleve con normalidad, con tranquilidad, que pueda brindar esa paz. Claro, es que yo creo que la eliminación de todas las sanciones pasa por ese proceso electoral limpio, transparente, competitivo, y yo Gane creo, quien gane. gane quien gane, exacto, si el gobierno actual triunfa en unas elecciones reconocidas por toda la comunidad internacional como transparentes, libres, competitivas y justas, evidentemente que habrá un paso importantísimo para el reconocimiento del gobierno en pleno, porque todavía hay como 50 países que no reconocen Ujú, directamente al gobierno venezolano y todavía hay muchas sanciones que afectan directamente a los venezolanos que no tienen nada que ver con el gobierno. claro. Te cierran cuentas en bancos en el extranjero o te impiden comprar seguros, comprar fletes y eso hace que los precios de muchas mercancías sean más elevados. Y eso lo termina pagando ¿quién? Bueno, y el venezolano ahí está para el proceso Consumidor electoral, final, muchas embajadas sin consulado. consulados, no, bueno, por producto de todo este Y si, proceso que viene afectando al ciudadano, los claro, y si quieres vuelos. viajar a cierto país, tienes que ir a Colombia o tienes que ir a Panamá, entonces para Panamá también te piden visa. Ujú, Es incluso una los locura. venezolanos que emigraron siempre nos cuentan que lo más difícil es venir acá porque termina siendo mucho más costoso. Es más Exactamente. fácil ir a cualquier otro país del mundo que venir Y a exacto, y lo Venezuela. que hay que hacer es lo contrario. Venezuela es un país que necesita ayuda humanitaria, Ujú. una ayuda humanitaria seria, despolitizada, profesional, y eso requiere de una apertura mucho más grande, una apertura política, legal, tributaria, social, que permita que los venezolanos volvamos a ser ciudadanos de primera. Ahora, el 28 de julio, ponte, vamos a un proceso de elecciones reconocidas por la comunidad Ajá, internacional, eliminan las sanciones, gane quien gane. Hay un proceso ahora que sigue, no significa que eliminaron las sanciones y al 29 de julio ya el país amanece con una expectativa o con mejoras claro, inmediatas para finalizar al menos este claro, 2024. ¿Qué pasa? ¿No? Viene ahora todo un claro. proceso de trabajo. El tema de los servicios públicos tampoco se arreglan de la Es noche a la que, mañana, sí, etcétera. fíjate lo de los servicios públicos. Mucha gente dice, mira, abrieron otro Sambil o abrieron otro centro comercial gigante y es Ujú. hermoso y está bien, es lindo, tiene empleos, etcétera. Pero esos centros consumen mucha energía y si no hay una inversión muy grande en el sector energético, van a reducir la energía disponible para los hogares. Igual con el agua, igual con los servicios públicos. Entonces el desarrollo no se puede dar, o sea, tú no puedes ir al gimnasio y solamente entrenar este pie o esta pierna. Tienes que entrenar el cuerpo completo. Y para que tú entrenes el cuerpo completo económico de la nación, tiene que haber un programa, un proyecto político, económico, social omniabarcante, amplio, como podríamos decirlo, integrador de todos Ujú, los integral. factores, integral, holístico, por decirlo Ujú. de una manera un poco espiritual. Esa cuestión no se puede dar por un solo factor. Hay mucha gente que dice, no, cuando se gane se va a destruir el chavismo. Y tú dices, no, el chavismo es parte, es prácticamente la mitad de la población, más o menos. Y que de hecho un cambio que se encamine en ese sentido, pues tampoco va a significar ningún tipo de avance, sino otro retroceso a un Va a ser proceso que peor, no, que lo hemos claro, visto en otros países de América Latina. claro. Cuando empiezan con ese tipo de cambios o De de revancha hacia el venganzas. otro, de venganza, pues lamentablemente eso termina muy mal. Termina muy mal. La cuestión es unificar al venezolano.
Y yo estuve escuchando a un candidato ahora que estuvo hablando de eso y habló muy bien. Dijo que la idea es reunificar el país y construir un proyecto común. Ese proyecto común con sus aristas pudiera integrar a todas las personas a una construcción institucional que permita dar un impulso a Venezuela como nación independientemente cuál sea el partido. Y que Si el creo que partido es todos verde, los azul. candidatos deberían firmar como un compromiso, un gran pacto Claro, nacional de acuerdo, de convivencia, encaminado hacia la reconciliación de nuestro país. exacto, hay cosas muy importantes que se pueden hacer y yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que veo que hay poca voluntad para conversar, para reunirse, para conversar y hay mucha cerrazón. Así es, y también muchos egos, muchas Hay muchos intereses situaciones también. lamentables, intereses, así Sí, es. sí, Bueno, sí. Manuel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Feliz esta edición de de estar Argumento. acá. Muy Y amable. gracias a ustedes también, querida audiencia. Este programa fue grabado, así que después les responderé sus preguntas por redes sociales, ya que tuvimos una cadena en nuestro horario. Pero por esa vía de las redes sociales estaremos allí conversando como siempre, como cada tarde. Gracias por estar. Hasta la próxima.